Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Aquí tenemos una media hora para compartir, como siempre, en Tesis de Salud, el programa que nos ayuda a aprender cómo cuidarnos cada vez mejor. Vamos a estar hablando de dolor de oídos. Hay muchas cosas que vas a aprender en el programa de hoy, así que quédate ahí. También de mitos y de verdades acerca de la vacunación, ¿eh? Tanto se está hablando por estos días de las vacunas. Y además vamos a estar tratando de pensar el modelo de salud y el modelo de farmacia que todos deseamos, al que aspiramos como comunidad. Quédate ahí, media hora de Tesis de Salud para compartir con vos, empezando ya. Bueno, continúa la polémica y continúa la situación complicada que está en la justicia, hay que decirlo, por la intención de instalar el modelo de farmacia shopping en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, porque sí está instalada en la capital federal, pero no en la provincia de Buenos Aires. Está con nosotros Osvaldo Bassano, que es titular de la Asociación de Defensa de Derechos del Usuario y Consumidor, quien participó de la última audiencia pública que se realizó por esta cuestión. Gracias, Osvaldo, por estar. No, por favor, al bueno, contrario, actualizanos un poco la información. ¿Qué pasó en esa audiencia? Bueno, la Corte resolvió desde hace tiempo que se estableciera previo a la sentencia definitiva que debía dictarse por un recurso extraordinario que exista una audiencia pública con partes interesadas. Previo a eso hubo la presentación de varios legisladores y personas interesadas manifestando que era necesario que participaran los consumidores. Porque evidentemente acá los que teníamos que dar alguna razón de esta modernización, entre comillas, de la forma de expender medicamentos somos los consumidores. Claro. Ahora, la problemática va mucho más allá, nosotros lo hemos dicho en la audiencia pública, y se ha manifestado por varios actores que se presentaron. Nosotros, como amigos del tribunal, teníamos una intencionalidad de defender la ley de la provincia de Buenos Aires, que es muy antigua, y asimismo lo que se llama el régimen de matrícula profesional que rige la provincia de Buenos Aires. Hay que decir, como vos mencionabas, Osvaldo, que existe una ley actualmente que impide que este modelo de farmacia shopping se instale en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es una ley, vuelvo a repetir, que está basada en la norma constitucional de matrícula profesional, porque el farmacéutico es el único que puede ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires, así como pasa con todas las profesiones universitarias, contadores, médicos, abogados, y eso es lo que desregula este decreto en el cual se fundamenta esta empresa, y el problema que trae aparejado es un problema mucho más profundo. A ver. La comercialización del medicamento en la República Argentina tiene un monopolio a través de sus laboratorios y droguerías. Las farmacias han tratado de hacer llegar el medicamento en forma social a todo el mundo, en todas partes de la provincia de Buenos Aires. Y esto es necesario porque es una forma de tener un profesional en contacto directo con el consumidor. Claro. Y como es un servicio público impropio, un servicio público necesario, la farmacia tiene que tener y complementar ciertos extremos de salud que la ley que establece la regulación en la provincia de Buenos Aires hace obligatorio que tenga que cumplir con ciertos extremos comerciales. Es Por decir, ejemplo, el medicamento no es un producto como un kilo de papas. Claro. El medicamento es y se adquiere porque existe una dolencia que debe ser tratada. Y el medicamento no es de uso universal para que todo el mundo pueda consumir medicamento. Entonces, como esto no es así, la ley establece ciertas pautas donde el que está al frente de la farmacia protege también el expendio del medicamento. Tiene un principio evaluatorio ético-moral superior en el cual protege a la persona, al consumidor, en su salud.
El problema es que en los últimos tiempos la situación económica del usuario frente al medicamento es compleja. Pero no es compleja porque existan farmacias, sino es compleja porque existen laboratorios que tienen una alta concentración en precios y esto perjudica notablemente al consumidor. Esto es lo que encarece al medicamento y que no se va a abaratar porque existan farmacias shopping. Claro. No se va a abaratar porque exista una góndola con medicamentos más baratos o se lo venda 2 por 1. No se va a abaratar si el que vende el medicamento no es un profesional en la salud que puede expenderle un medicamento para el bien del consumidor. Osvaldo, y por el contrario, ¿qué cosas negativas pueden ocurrir? Yo estoy pensando, por ejemplo, que si tomamos este espíritu comercial que tiene esta farmacia shopping, quizá no queden farmacias en lugares donde hay poca gente o donde no hay tanta circulación. Quedó establecido en la audiencia pública, que fue ordenada por la Corte, donde ya hay 2 jueces que fueron inhibidos y quedan 3 jueces para votar, quedó establecido en la Corte la alta concentración de la farmacia shopping. Es decir, que van a los lugares donde hay más concentración, donde hay más expendio y alto consumo social. Es decir, que un alto consumo porque son barrios de alta calidad de vida. Por ejemplo, esta farmacia shopping tiene más farmacias en Recoleta, en Palermo, en el Obelisco, es decir, tiene más farmacias concentradas en los lugares de más nivel económico y en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay menores recursos, no hay este tipo de farmacias. Es decir, que es una mentira creer que poner una farmacia con el medicamento en una góndola va a abaratarlo. No, en la Argentina hay una alta concentración monopólica del medicamento en laboratorios, droguerías y laboratorios de droguerías multinacionales. Entonces, la única forma de va a abaratar el medicamento es la aplicación directa de la ley de genéricos. No hay otra situación, primero y principal. Y segundo, permitir que la farmacia se expanda en el formato que tiene, que es el control del medicamento por el farmacéutico, por el profesional. Gracias, Osvaldo. Por favor, gracias a ustedes. Florencia Can es médica infectóloga y hoy está con nosotros, gracias Flor, para hablar de vacunación. ¿Cómo va? Cíclicamente se generan polémicas en torno a las vacunas y cada tanto salta. Si alguna voz que dice, no, las vacunas no sirven para nada. Bueno, vamos a aclarar por qué son importantes las vacunas. Bueno, en primer lugar, decir que las vacunas en realidad son víctimas de su propio éxito. Digamos, gracias a las vacunas hay muchas enfermedades que ya no las vemos porque están erradicadas, como la viruela. Hoy por hoy la única enfermedad erradicada en la viruela quiere decir que no está más y que ni siquiera necesitamos vacunarnos porque no hay más circulación. Y hay otras enfermedades que están eliminadas gracias a las vacunas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el sarampión es una enfermedad en la cual nosotros desde el año 2000 en Argentina no tenemos ningún caso autóctono de sarampión, ¿sí? O sea, ningún caso que se haya originado aquí en Argentina, gracias a las altas coberturas de vacunación. Cuando todos los que se tienen que vacunar se vacunan, en este caso el virus no circula y no tenemos casos propios. Los casos que tuvimos de sarampión fueron casos importados, claro. Quiere decir gente que viajó a otros lugares y, digamos, allí contrajo el virus o relacionados con la importación, familiares de alguien que viajó, por ejemplo. Entonces, cuando digo que las vacunas son víctimas de su propio éxito es porque nos acostumbramos a eso y pensamos que esa es una situación que se mantiene sola, y esto no es así. En realidad, para poder seguir en esta situación y tener muchas enfermedades eliminadas o que tengamos muy poquitos casos de ciertas enfermedades, es gracias a que tenemos un calendario de vacunas que es ejemplo en el mundo, ¿sí? Con, digamos, 20 vacunas incluidas en el calendario, que son gratuitas y obligatorias para todas las edades, desde la embarazada, el recién nacido, niños, adultos y adultos mayores, con lo cual es importante cumplir con este calendario, que cada uno tenga las vacunas que tiene que recibir, para justamente poder mantener estas enfermedades eliminadas y erradicadas. Lamentablemente hay mucho desconocimiento
hay gente que habla realmente sin un fundamento científico y esto hace que, digamos, empiecen a aparecer versiones alrededor de las vacunas que son falsas, como por ejemplo algunos efectos vinculados con las vacunas que no están científicamente demostrados. Claro, hay mucha gente que dice, te meten un virus dentro del cuerpo, eso no puede ser bueno, ¿no? Claro, bueno, hay muchos mitos alrededor de las vacunas y uno es que algunos te dicen, yo prefiero tener la enfermedad natural y tener anticuerpos, inmunizarme con la enfermedad natural que con la vacuna. Y eso en realidad es un error gigante. ¿Por qué? Porque con la vacuna lo que yo hago es presentarle a mi sistema inmune, que son mis defensas, una partecita de ese virus, de esa bacteria, y de esta manera hago que el sistema inmune genere los anticuerpos. Esos soldaditos que van a hacer que la próxima vez que yo me exponga a ese virus o a esa bacteria, ya estén armados y no lo dejen entrar. Entonces yo presento, ¿sí?, mediante la vacuna, presento una partecita de ese virus, de esa bacteria, mi sistema inmunológico hace los anticuerpos, genera los anticuerpos y entonces ya después no va a poder volver a entrar. Y siempre es peor tener la enfermedad porque la vacuna me puede generar algo de dolor en el sitio de aplicación, en algunos casos puede dar alguna línea de fiebre, pero estamos hablando siempre de efectos leves, transitorios, versus lo que puede producir la enfermedad que estoy queriendo prevenir con la vacuna, que son, digamos, en muchos casos enfermedades graves, con secuelas y hasta que incluso pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces, digamos, no hay dudas de esto. Pero bueno, lo que tenemos que hacer frente a los mitos son estas cosas, es informar, es explicar. Los médicos tenemos la obligación de sentarnos y explicarle a los pacientes por qué le estamos indicando una vacuna. No es hacelo porque yo te lo digo. No, claro. También está la cuestión esta de pensar que hay un negocio detrás de las vacunas, ¿no? Para quienes son detractores de la vacunación. Bueno, sí, en realidad esto también, para los médicos infectólogos que también vemos pacientes con VIH, lo hemos vivido ya. Como siempre hay como una cosa persecutoria de no, en realidad es un negocio que me están queriendo vender. En realidad las vacunas son, junto con el agua potable, de las herramientas de salud pública más importantes que hay. Demostraron ser altamente efectivas, demostraron ser seguras. Es importante en este punto aclarar que para que una vacuna pueda ser, digamos, introducida en el calendario nacional de inmunizaciones o mismo en el mercado, hay vacunas que no están en el calendario, pero sí, digamos, se comercializan, tiene que pasar una serie de pasos, de exámenes muy rigurosos. No es que cualquier vacuna, aún una vacuna segura, puede estar en el calendario nacional. Digamos, todas las vacunas que están es porque pasaron por 1.500 exámenes y por eso están y demostraron justamente que son seguras y que sirven para prevenir enfermedades, como en el caso de la vacuna contra HPV, es una vacuna que me permite prevenir el cáncer. Que es una novedad, ¿no? Para los chicos de 11 años. Claro, entonces es una vacuna que está en calendario nacional para las niñas y los niños de 11 años de edad. ¿Sí? Entonces una vacuna que me permite prevenir el cáncer. Imagínense, si tenés esta herramienta, ¿cómo no la vas a usar, no? Totalmente. La vacuna contra la hepatitis B también indirectamente me permite prevenir el cáncer de hígado. Imagínense si el día de mañana tuviéramos una vacuna que permite prevenir el cáncer de mama, el cáncer de pulmón. Entonces, digo, es una herramienta que es una herramienta fantástica y es una pena que por la desinformación de algunos haya gente que no se vacune. Y déjame recordarte que hay en algunos países de Europa donde volvieron a aparecer casos de sarampión, casos de rubiola, casos de difteria, por los movimientos antivacunas que justamente dan este mensaje erróneo, pero que hay gente que, entre comillas, lo compra y entonces bajan las coberturas de vacunación y sabemos que cuando bajan las coberturas de vacunación empiezan a circular nuevamente estos microorganismos. Contanos acerca de la importancia de que todos o muchos se vacunen en una comunidad. Exactamente, digamos, para muchas enfermedades, cuando hablamos de tener buenas coberturas de vacunación, estamos hablando que por lo menos el 90-95% de la población que debe ser vacunada esté vacunada.
¿sí? Si nosotros no llegamos a esos niveles de cobertura, no estamos protegidos. Esa es la inmunidad del rebaño. Como Ahí, claro, hay un concepto importante en la inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Es la protección que le brinda todos los que estamos vacunados, claro, a los no vacunados. A los no vacunados, ¿por qué motivos? En algunos casos porque, por ejemplo, las vacunas a virus vivos, los pacientes que tienen defensas bajas por algún motivo no pueden recibirlas. Ajá. O los niños hasta el año de edad que por ahí no pueden recibir ciertas vacunas. Entonces, si todos los que nos podemos vacunar nos vacunamos, ¿sí?, llegamos a la cobertura necesaria, no tenemos circulación de ese microorganismo y podemos proteger a los que por algún motivo no se pueden vacunar. Claro, es decir, que hay que pensarlo no solo por uno, sino es una cuestión solidaria también la vacunación. Exactamente, el tema de vacunarse o no vacunarse no es una decisión individual. Esto no es como el cardiópata que tuvo 5 infartos, claro, y sigue fumando y sigue comiendo y sigue teniendo colesterol alto, que en definitiva se perjudica a sí mismo, digamos, si no cumple con las indicaciones. Una persona que no se vacuna, una mamá que no vacuna a su hijo, no está perjudicando solo a su hijo exponiéndolo a tener enfermedades, está también perjudicando a los demás. O sea que sí, la vacunación es un acto solidario y es una estrategia de salud pública, no es una decisión individual. Es importantísimo este concepto que acabas de compartirnos, la verdad que hay que pensarlo de esta manera y bueno, y estar muy atenta a las palabras de Flor, ¿no? Porque muchas veces uno se deja influenciar por estos antivacunas, estos movimientos que van surgiendo sin fundamento científico y bueno, nos estamos perjudicando a nosotros mismos, a nuestra familia y a toda la comunidad. Sí, tal cual, y sobre todo tener información y preguntarle al médico de cabecera el porqué de cada vacuna que se indica tiene una justificación y para cada mito tenemos una respuesta que desmiente ese mito. Gracias, Flor, un placer. No, gracias a vos. Bueno, hay pocos dolores que realmente resulten tan molestos, sobre todo en chiquitos, como el dolor de oídos. Es tremendo. Estamos con el doctor Juan Rasetti, que es otorrinolaringólogo infantil. Muchísimas gracias, Doc, por estar con nosotros. Y la verdad que, bueno, yo cada vez que he tenido uno de mis hijos con dolor de oído, lo sufro yo también, porque realmente es incómodo, doloroso, es tremendo. La verdad que sí, sobre todo que, uno no sabe de qué padece realmente el chico, si es de una otitis externa, una otitis media, y depende de la estación del año, depende de si estamos en invierno, es más común que sea una otitis media, y si estamos en verano, y es época de pileta, y él estuvo en la pileta, y tiene esas características, es más común en esa época del año la otitis externa. A ver, ¿cuáles son las características de ambas? No tienen en su origen nada que ver una con la otra. Mirá. La otitis media proviene generalmente de un catarro de vía aérea superior, de los catarros de invierno precisamente, y tiene todo el derecho de con alguno de esos catarros hacer una otitis media aguda, que es dolorosa, generalmente viene precedida por un cuadro de estos virales. ¿Tiene que ver con la mucosidad? Exacto. La única comunicación del oído medio con un tímpano cerrado es con la rinofaringe, o sea, con la parte de atrás de la nariz, donde está o desemboca la trompa de Eustaquio. Bien, ¿y la otitis externa? Y la otitis externa, hay maneras donde los padres pueden diferenciarla, una de otra, principalmente por el antecedente de la pileta. ¿Es algo externo que ingresa al El agua, sí, penetra. Es decir, el oído, el conducto tiene que tener cera. La cera es el protector natural más maravilloso que existe. Por eso no hay que usar hisopos. ¿No hay que usar para nada? De ninguna manera. Mirá. Los tenemos prohibidos. ¿Ni en chicos ni en adultos? No. La cera acidifica el pH. Hay como una especie de zoológico que convive en paz ahí adentro y donde uno lo invade con un hisopo o cualquier instrumento casero, pone al paciente más proclive a hacer un problema
además de poderse lastimar, en fin. ¿Se pueden prevenir las otitis? Las medias no hay, digamos, desde que se pensó que las vacunas para los catarros de invierno, para las virosis, etcétera, iban a ser una solución, tampoco han sido la panacea. Contra los gérmenes más comunes estoy hablando, de manera que las otitis medias son más difíciles de prevenir. El chico que tiende a hacer otitis media en general las hace. Bien. Sí se puede prevenir las otitis externas. En el chico que no hace otitis externas, porque uno puede pasar toda su infancia sin que le duele el oído, sí. En ese paciente no hay que hacer absolutamente nada. Si el paciente es proclive a hacer otitis externas, se pueden hacer cosas para prevenir. Hay algunos motivos por los cuales hay chicos más proclives. Sí. Y en esos pacientes que uno sabe que empieza la temporada de pileta y van a hacer una otitis externa, que es muy dolorosa en general, la alternativa es hacer una prevención previa al día de pileta o posterior. Previa al día de pileta, lo que se puede hacer es colocar alguna solución oleosa, tipo aceite de oliva, aunque parezca, o aceite de Johnson's, de bebé, perdón por la... Sí, por la marca. En el oído, colocas una gotita dentro. Un par de gotitas dentro del oído, que lo que hacen es formar una película grasa que... Antes de ir a la pile, por ejemplo. Antes de la pile. Antes de la pile. Eso es preventivo, sí. Bien. ¿Y post-pile qué se puede hacer? Y post-pile se puede, una vez que el paciente terminó el día de pileta, no todos los días, porque se puede poner alcohol. Me vas a preguntar si el alcohol tiene que ser boricado. Sí. La verdad que no necesariamente. Ajá. Si vos no tenés alcohol boricado, podés usar el alcohol del botiquín, porque vos viste que el alcohol seca el agua y ese es el objetivo. Ajá. Es para hacerlo cada 2, 3 días de pileta. Perfecto. Pero no También para otro tipo de otitis, porque no estamos hablando... Mucha gente dice el dolor de oído, un poquito de alcohol. No, estamos hablando solo de otitis externa. Perfecto. Y otra alternativa es, en un oído que quedó húmedo, el secador de pelo en frío. Ajá. Pasarlo por la oreja. ¿Y los taponcitos para meterse a la pile sirven? No. Nos sacaste los hisopos. Estamos hablando de la invasión del zoológico que convive en paz con el tapón. Preferible que el sistema esté aireado, etc. La verdad, yo prefiero estos métodos naturales, preventivos, y no los tapones. Perfecto. ¿Y cómo se tratan, ya para ir finalizando, cómo se tratan las otitis una vez que se manifiestan? ¿Las externas? ¿Dolor? Ambas. La otitis media... ¿Antibiótico? Sí, pero lo moderno es tratar de escatimar el antibiótico. Ajá. Obviamente si el chico tiene menos de 2 años, o el cuadro es muy florido, muy agudo, con mucho dolor, temperatura, etc., sí, no es indiscutible. Bien. Pero hay chicos que no están muy sintomáticos, que uno puede decir, bueno, a las 48 horas lo vigilo, salvo que viva, digamos, si es un chico que se puede vigilar, se puede buscar la alternativa de volverlo a ver. El 98% de las otitis medias agudas se resuelven espontáneamente. Si uno tiene la posibilidad de seguir al paciente, lo sigue. Lo que tiene el antibiótico es que acorta el ciclo de la otitis y hace que el moco se fluidifique, o el pus que está dentro del oído, y drene más fácil. Bien. ¿Está claro? Perfecto. Antibióticos, analgésicos, con mucha sintomatología se puede llegar a pensar en dar algún corticoide, etc. Bien. La otitis externa, en general, no se trata con antibióticos porque es como una infección de la piel del conducto. Entonces, el antibiótico no llega en buena concentración, salvo que sea una otitis externa ya dejada, digamos, y que supure y que esté muy sintomático el paciente. Pero en general, en sus comienzos, se aspiran las secreciones del conducto y se colocan gotas locales con antibióticos y corticoides en general. Clarísimo, Doc. ¿Cuánto hemos aprendido, Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber pasado por Tesis. Ok.
Y esto ha sido todo por hoy. Llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos reencontrarnos la próxima semana, como siempre. Gracias. Thank you.